Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su programa de apologética. La verdad los hará libres. Está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas, que les saluda atentamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y para nosotros es un verdadero privilegio estar nuevamente aquí, nuevamente compartiendo con ustedes un tema más de nuestra fe. Pero antes de continuar, vamos a pedirle a todos que nos pongamos en la presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, hoy vamos a hablar un tema interesante. Hoy queremos compartir con ustedes un tema sobre nuestra Madre, la Virgen María. Muchos de las realidades que se dan con respecto a la Virgen María, tanto dentro como fuera de la Iglesia Católica, se deben a confusión. A veces las personas denigran, se burlan, atacan las enseñanzas que la Iglesia hace sobre la Virgen María, no sobre la enseñanza en sí, sino una caricatura de esa enseñanza. Eso indica que hay mucho de tergiversación, mucho de ignorancia y mucho de no entender lo que la Iglesia enseña. Entonces, a partir de ahí, esto es importante que el programa del día de hoy que queremos compartir se llame Aclaraciones Marianas. En nuestra experiencia, en muchas ocasiones, muchas personas confunden ciertos aspectos sobre el lenguaje y lo que explicamos nosotros sobre la Virgen María, y eso provoca que no tengamos una concepción clara del mismo y por lo tanto obviamente entraremos en confusión. Así que le damos las gracias a todos los que se han estado conectando y sin más preámbulos iniciamos el programa hoy de Aclaraciones Marianas. Ahora, para entrar en este tema tenemos que partir de que hoy queremos compartir con ustedes 4 fundamentales aclaraciones marianas. Entonces, que generalmente son muy comunes, y para poder ir abordando los temas marianos tenemos que partir de esto como una base. Muchos de ustedes probablemente ya las conocen, ya las tienen de manera explícita o implícita. Sin embargo, sería bueno que las repasáramos. En primer lugar, la Virgen María, primera aclaración, podríamos decir, la Virgen María no es una diosa. Una cosa evidente para nosotros, sin embargo, hay muchas personas que repiten hasta la saciedad que la Iglesia Católica enseña que la Virgen María es una diosa, o que la Virgen María es igual a Jesús, o que la Virgen María, la Iglesia Católica la iguala a la Santísima Trinidad o la pone como una diosa madre. Entonces tendríamos que aclarar algunos términos, y es probablemente esto se debe a un dogma que, si Dios lo permite, estaremos conversando sobre él en próximos programas. ¿Qué significa este dogma? Bueno, fundamentalmente enseña que la Virgen María es Madre de Dios. Sin embargo, aunque parezca un juego de palabras, no es lo mismo Madre de Dios que Diosa Madre. Vamos a explicitar esto. En las antiguas mitologías existía una figura que se llama la Diosa Madre. Recordemos, se daba mucho en la mitología
antigua la concepción de una proyección de lo que es la humanidad con respecto a los seres trascendentes o superiores. Recordemos, hoy día todos sabemos, ¿ve?, que existe un solo Dios. El monoteísmo es la fe más difundida a nivel global en la Tierra. Sin embargo, para hablar en este ambiente, para que aclaremos conceptos. Entonces, sí, en esta mitología, en esa proyección, se ponía a un gran Dios que generalmente tenía una esposa, y a esa esposa tenía un hijo pequeño que era un diosito. Entonces, en esa proyección de la humanidad hacia la mitología, lo que se creía que eran los dioses, surge la figura de la diosa madre. Una diosa, un ser celestial, un ser trascendente, que tenía las características como una mujer, pero que era un ser trascendente a la humanidad. Entonces se le llamaba diosa. También se le llamaba diosa cuando, aunque fuera sola, y tenían diosas como por ejemplo la fertilidad, como veían que la mujer era la que procreaba, tenía en su seno a un niño, efectivamente se le llamaba diosa. Entonces, sí, ahí surge esa figura de una diosa que es madre. Sin embargo, cuando hablamos del dogma católico, lo que estamos explicitando es un misterio que nos revela la palabra de Dios. La palabra de Dios nos revela que hay un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que el Hijo, antes de encarnarse para hacer una distinción, le llamamos, como dice el Evangelio según San Juan, el Verbo o el Hijo. Y esta segunda persona de la Santísima Trinidad decide en el tiempo, en la historia, entrar y se hace un ser humano igual a nosotros en todo, menos el pecado, según dice la carta a los hebreos. Entonces, a partir de ahí entra en el seno de una mujer. ¿De qué mujer? La Virgen María, que es un ser humano igual a nosotros, solo que ha sido adornado con singulares gracias y privilegios por Dios, por su misión única de ser la madre del Verbo. A partir de ahí, esta mujer recibe en el seno a alguien, a una persona divina que asume una naturaleza humana, lo tiene en su seno y le da todo lo que las madres humanas le dan a su hijo. Lo concibe, hace una aportación, podríamos hablar en lenguaje moderno, genética. A partir de ahí lo tiene en el seno durante un tiempo, lo da a luz y a eso nosotros lo llamamos nuestra madre. Te concibe, aporta algo, te tiene un tiempo y después te da luz. Es verdaderamente la madre de todo el ser. En el caso de la Virgen María, es la madre no de un ser humano común y corriente, sino es la madre de alguien que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, que entonces une la naturaleza humana con la naturaleza divina, verdadero Dios y verdadero hombre. Al darle luz, del punto de vista humano, es verdaderamente madre. Pero ¿madre de quién? Para destacar que no es un hombre, sino el verdadero Dios encarnado, y por lo tanto se le llama con el título de Madre de Dios. Por lo tanto, explicitando esto, sin tratar de explicar el dogma, decimos que la Virgen María es un ser humano, una criatura, un ser creado, adornado con singulares gracias y privilegios, que por voluntad divina el Verbo se encarna en ella, y al tenerla ya en su seno y darla a luz, se convierte verdaderamente en madre del Emmanuel, del Dios con nosotros. Dicho en otras palabras, ella es verdaderamente la madre del Dios con nosotros. Entonces, la Iglesia, para destacar el aspecto no solo de la humanidad de Cristo, sino su divinidad, lo resume diciendo que la Virgen María es verdaderamente madre de Dios. Madre del punto de vista humano, pero de alguien que es Dios. Entonces, es una total tergiversación decir que nosotros enseñamos que la Virgen María está elevada a la divinidad, o que es igual que Jesús, o que es igual que una de las personas divinas, o que nosotros la consideramos una diosa. Sigue siendo
un ser humano, una criatura, un ser creado que requirió de la bondad de Dios, que requirió ser salvada por nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, al tener esa relación única con Jesús, efectivamente se convierte y tiene ese título bien merecido y correcto de Madre de Dios, pero que no significa ni se debe tergiversar como Diosa Madre. ¿Está claro? Entonces, por lo tanto, la Iglesia Católica jamás ha enseñado que la Virgen María es una diosa. Entonces, es una cosa importante. Entonces, primera aclaración, la Virgen María no es una diosa. Segunda aclaración mariana que llamamos nosotros. La Virgen María es una sola persona, a pesar de que tiene diversas advocaciones. ¿A qué nos referimos nosotros con esto? Efectivamente, la Virgen María es una sola, la Madre de Jesús. Alguien decía con algún grado de ironía de que él no quería tantas vírgenes esas, sino que él prefería la Virgen de la Biblia. Y por lo tanto, dando a entender como que si hubiera una diferencia entre lo que aparece en los evangelios sobre la Virgen María y las advocaciones marianas que tiene la Iglesia. Por lo tanto, también esto constituye un prejuicio. Quisiera, antes de seguir explicando, ¿a qué nos referimos? Vamos a poner el ejemplo de una dama, de una mujer, que siendo la misma persona puede ser vista desde diferentes ángulos de acuerdo a la relación que tenemos con ella. Una misma mujer puede ser hija, puede ser hermana, puede ser esposa, puede ser madre, tía, amiga, colaboradora, compañera. Es decir, es la misma mujer, pero de acuerdo a la relación que se tenga con ella, no lo ve igual el hijo, que la llama mamá, que la ve igual el esposo, que un compañero de trabajo, o que el hermano, o que el papá de la misma mujer. Entonces, visto de esta manera, a pesar que es una sola mujer, se ve de diferentes ángulos y todas ellas son la misma persona. Este ejemplo puede ilustrarnos a nosotros lo que es el concepto de la advocación. La advocación lo que fundamentalmente significa es una visión particular que viene dada por la visión histórica, cultural, porque surge en la historia, en la cultura de un pueblo, o por manifestaciones propias de la Virgen María dadas como apariciones. Son dones que nos da el Espíritu Santo para que veamos la riqueza de la persona de la Virgen María. Y también a través de la historia también se le ha dado títulos. ¿Por qué? Por su relación única con nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí surge, por ejemplo, cuando hablamos nosotros de una aparición, decimos Nuestra Señora de Guadalupe, Nuestra Señora de Lourdes, Nuestra Señora de Fátima, para ilustrar, por ejemplo, una aparición. También cuando hablamos de ella en su relación con Cristo, entonces decimos que ella es Madre de Gracia, Madre de Piedad, Madre de Misericordia. Decimos también en cuanto a las virtudes con que fue adornada por su relación también con Cristo, le podemos llamar vaso espiritual, arca de la alianza, puerta del cielo. ¿Por qué se le llama puerta del cielo? Porque a través de ella se unió el cielo y la tierra. A través de ella el verbo vino a la tierra, fue la puerta que decide nuestro Señor, decide Dios, no nosotros, Dios, para entrar en la tierra. Y así podríamos mencionar diversas advocaciones en las diversas espiritualidades de nuestra iglesia. Entonces veremos que se usan títulos diferentes. Entonces ahí vamos a encontrar que efectivamente es un error que pueden cometer tanto los católicos como los no católicos en el hecho de que entonces empiezan a hablar
de manera particular, como que si tal devoción es mejor que la otra o tal. Por ejemplo, como es como que si una persona dijera que es la Virgen de Guadalupe, por ejemplo, es más milagrosa o es más cercana, o lo que quiera decir con respecto a la Virgen de Fátima o la Virgen de Lourdes, cuando es la misma persona. Entonces no es más que un prejuicio. Por lo tanto, cada persona, de acuerdo a su sensibilidad espiritual, tiene un acercamiento a una advocación particular, pero sigue siendo la misma Madre de Dios, nuestra Madre, la Virgen María. Nuestra hermana, como es una advocación que decía San Atanasio, que podíamos ver esa conjunción de la Virgen María como no solo nuestra Madre, la Madre de Dios, Madre de la Iglesia, sino también nuestra hermana. ¿Por qué? Porque es una más hija de Adán, una hermana nuestra, miembro de la Iglesia, eminente, pero hermana también. Entonces tenemos esa cercanía para con ella como el Evangelio vivo, el Evangelio llegado a la plenitud. La Virgen María no solo es la primera discípula, sino la que cumplió el Evangelio a la mayor perfección. Ningún ser humano ha cumplido ni cumplirá el Evangelio a la mayor perfección que lo hizo la Virgen María. Entonces, a partir de ahí, sí, entonces tenemos que tener la concepción clara de que la Virgen María es una sola persona, a pesar que hay diversas advocaciones, que no son más que visiones que tienen una connotación, como decíamos, cultural, histórica, particular, y que no hace más que el pueblo proyecte. Entonces, no tenemos que dejarnos llevar por la apariencia, porque muchas veces esta vocación de algunas personas le hieren susceptibilidades, porque creen que el historicismo es lo importante, pero tenemos que entender lo que es la espiritualidad, que muchas veces propugna transmitir a través del arte o de expresiones particulares lo que sentimos en el espíritu y nuestra cercanía. Entonces de ahí el artista o la proyección hace o busca hacer más cercana la imagen de la Virgen María. Entonces por eso se toman algunas licencias y verá usted advocaciones de la Virgen María que salen con rastro asiático, como chinos. Hay advocaciones de la Virgen María que tienen rasgos, digamos, negroides o de negro, como Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, y así podríamos mencionar algunas otras. Otros que tienen aspectos más europeos, cuando sabemos que la Virgen María era de origen semítico, y así. Entonces, algunas visten a la Virgen con ropajes propios de la Edad Media o de una señora del Renacimiento. Entonces, sí, todo eso no son más que manifestaciones artísticas para mostrar, ¿no?, de alguna manera visual lo que pensamos, sentimos de la Virgen. Por lo menos ponerle una corona es una muestra de que la dignidad que le vemos. Entonces, posiblemente, muy probablemente, durante toda su vida terrena, jamás la Virgen María usó una corona. Sin embargo, ¿por qué la presentamos ahora? Porque estamos presentando, de punto de vista artístico, una realidad o una proyección. Entonces, sí, efectivamente, ahí vamos a encontrar nosotros algunos aspectos importantes. Entonces, sí, esto es importante para nosotros para que no vamos a caer. Muchas veces creo que algunos hermanos no católicos no entienden esto porque esto es muy católico, pero dentro de la Iglesia Católica sí se dan algunas confusiones con respecto a eso, y creo que hasta un grado de irreverencia por parte de algunos que no entienden de que simplemente es un respeto a la sensibilidad de la espiritualidad del pueblo de Dios y que manifiesta el cariño de maneras particulares. Mire, por ejemplo, me decía alguien que, por ejemplo, en algunos países, el hablarle a una persona con diminutivo le resulta ofensivo, como menosprecio. Sin embargo, en otros lugares es una muestra de cariño. Entonces, de repente, en un lugar que le digan al sacerdote padrecito, no es para humillarlo, no es para decirle que poquita cosa, pobrecito, ¿no? Sino es una muestra de cariño. Y en muchos lugares se les llama con diminutivo
a las personas para demostrar el afecto. Sin embargo, en otros lugares puede sentirse como menosprecio. Entonces, cada cultura tiene una forma de manifestar el cariño y de esa misma manera se transmite a la espiritualidad. Entonces, tenemos que respetar entonces las diversas sensibilidades que honestamente buscan darle ese aprecio a nuestra Madre la Virgen María, cosa que no sale del tiesto en cuanto a nuestro Señor Jesucristo, que también hay diversas advocaciones de él y que tiene que ver mucho con esto. Entonces, respetando esto, la Virgen María es una sola, aunque tenga diversas advocaciones. La tercera aclaración mariana es que la Virgen María no hace milagros, solo intercede. Para esto, para conversar sobre este tema, quisiera poner un ejemplo muy palpable, ¿no? Y es el siguiente. Por ejemplo, muchas veces cuando nosotros leemos el Evangelio, vamos a ver que en algunos textos se le atribuye al mismo apóstol la obra de una acción milagrosa, cuando sabemos que estrictamente la definición de milagro es algo que solo Dios puede hacer. Porque para que sea un milagro tiene que romperse el orden natural. Es decir, una acción milagrosa es algo que rompe el orden natural y no significa necesariamente que sea algo sobrehumano, porque para nosotros el orden natural significa solo lo humano. No, una cosa puede ser sobrehumana, pero no milagro. O sea, algo que sobrepasa las capacidades humanas no significa que sea milagro. Para que sea un milagro es algo que sobrepasa todas las capacidades de toda criatura, creada o creable, que solo Dios puede hacer. Entonces a eso le llamamos nosotros que se rompe el orden natural. El orden natural para nosotros es todo lo creado, incluyendo los seres espirituales y demás. Entonces, a partir de ahí, por definición, el milagro es algo que solo Dios puede hacer. Si lo puede hacer alguna otra criatura, entonces ya no es milagro. Ya no se le llama milagro. Entonces, esto lo tengamos claro. Por eso, por definición, la Virgen María, como criatura, jamás podría ser un milagro. Sin embargo, para hablar de milagros, vemos que en la Escritura incluso se atribuye a algunos apóstoles en un lenguaje traslaticio, es decir, un lenguaje de explicitación de que tal o cual apóstol, ¿no? Realizarse a través de él o él se realizó un milagro. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Que Dios no intervino? No, que Dios se complace en actuar a través de sus siervos y que se obtiene a través de su intercesión, su oración, la acción de Dios. Entonces, pongamos el siguiente ejemplo. Digamos que algunos de ustedes tienen un familiar que está enfermo y entonces usted está orando por él. Usted considera que X persona cercana a usted ore por este familiar suyo. Esta persona va al hospital, ora por él y el Señor realiza el milagro. Evidentemente, tanto la persona como debe ser una persona devota, le va a decir, dale la gloria a Dios, dale la gracia a Dios, tanto el que se sana como el familiar que está contento. Pero eso no quita que estemos agradecidos por aquella persona por cuya intercesión nosotros recibimos esa gracia de Dios, ese milagro. Entonces, de la misma manera, nosotros, los católicos, igual que ocurre con los santos y ocurre con la Virgen María, sabemos que ellos no pueden realizar un milagro. Sin embargo, ellos lo que nos acompañan es con su intercesión. Entonces, entre más cercana una persona está de Dios, no del punto de vista físico, sino del punto de vista de unión espiritual, de santidad, entonces más capacidad tiene de obtener gracias de Dios, milagros, acciones. Eso es básica espiritualidad. Entonces, por eso dice la Biblia que la oración del justo tiene mucho poder. Entonces, de ahí que efectivamente nosotros entendemos de que la Virgen María acudimos a ella no porque consideremos de que Dios no es misericordioso y que ella es más misericordiosa, o que ella nos escucha más que Dios, sino como un apoyo a nuestras oraciones,
porque efectivamente cuando estamos pidiendo algo, pedimos ayuda de otros hermanos que oren con nosotros, no porque desconfiemos de la misericordia de Dios o del amor de Dios o que Dios no nos esté escuchando, sino por nuestra falta de fe, por nuestra indignidad, por tantos otros motivos que pueden estar distorsionando nuestra oración o nuestra entrega a Dios. Entonces pedimos el apoyo de la comunidad, y eso no es por falta o creer que Dios no es bueno y demás. Igual acudimos a la Virgen María, acudimos a un santo, no porque pensemos que Dios nos escucha, sino que apoye nuestra oración por las razones ya dichas, no falta de fe y demás. Entonces, cuando vamos y pedimos esa intercesión, que no es más que apoyo a nuestra oración, es un error el pensar de que la espiritualidad católica o la enseñanza católica dice que nosotros decimos a la Virgen, ora por mí y yo me descuido. Siempre la oración de intercesión es un apoyo a la oración que hace el interesado. Jamás puede ser de que como que nosotros nos sentamos en nuestra silla y vemos que la Virgen María ore por nosotros. No, es un apoyo a nuestra oración. Y por lo tanto, es importante que esto lo tengamos muy presente. Entonces, cuando nosotros obtenemos esta acción de Dios, la gracia que le pedimos, no tiene que ser un milagro, puede ser algo que se da dentro del orden natural. Estamos pidiendo un trabajo, estamos pidiendo una gracia específica, ¿no? que Dios que nos apruebe en una casa, lo que sea, un ascenso, lo que sea que queramos pedir, que es legítimo y bueno, y le pedimos la intercesión de la Virgen María y lo obtenemos. Decimos que la gloria es para Dios, pero eso no significa que no estemos agradecidos con nuestra madre que apoyó nuestra oración. Entonces, por lo tanto, cuando la iglesia agradece, reconoce, le da todos los parabienes a nuestra madre, la Virgen María, o a un santo por su intercesión, entonces sí ocurre esto. Ahora, en el lenguaje común, muchas veces algunas personas tergiversan y lo hacen a propósito. Recordemos que inclusive los especialistas, cuando tienen un lenguaje coloquial, muchas veces se toman licencias y no son tan específicos en el hablar. Sabemos que todo se lo debemos a Dios, todo. Y vamos a hablar, si hablamos de un lenguaje técnico, absolutamente, usted podría decir que esta charla que ella está recibiendo no la hice yo, esta charla la hice Dios, porque Dios fue el que me dio la inspiración de hacerla, el conocimiento, el cerebro para pensar, la capacidad de vivir, la tecnología para hacerlo, la capacidad de ver y de escuchar de ustedes. Entonces, al final, todo se lo debemos a Dios. Entonces, en un lenguaje común, a mí me preguntarían, Roquel, tal día tú diste una charla así. Yo voy a decir, no, yo no la di, no digas eso, porque yo no hice nada, fue Dios. No, en un lenguaje común dice, sí, yo la di, aunque sabemos que todo se lo debemos a Dios. Eso lo hago como una explicitación. Entonces, en un lenguaje estrictamente teológico decimos, todo esto es obra de Dios y no hay nada de lo cual yo pueda vanagloriarme ni decir que nada sea mío, que yo tengo que no he recibido. ¿Se dan cuenta? Cuando hablamos un lenguaje estrictamente teológico de la revelación, sabemos que eso es así. Sin embargo, cuando hablamos en lenguaje coloquial es diferente. Algo parecido ocurre con el tema que estamos hablando de la intercesión y demás. Y voy a poner un ejemplo que es clásico ya. Digamos que usted tiene a un amigo que él no tiene influencia, pero que sí conoce a alguien que tiene influencia. Usted le pide a ese amigo, habla con tu amigo que tiene tal capacidad, digamos que esta persona es un ministro de Estado. Necesito que me ayude en esto. Y va y habla y pide por ti y recibes lo que estaba necesitando porque la persona tenía la capacidad de resolver. ¿Quién tenía el poder para hacerlo? El ministro. Pero ¿quién te ayudó a llegar al ministro? Tu amigo. Entonces, eso no significa que en lenguaje común, cuando estás conversando, no solo le des las gracias, sino que no, fulano me ayudó. ¿Quién te recibió la cuestión? El ministro. ¿Quién te consiguió la cosa, la capacidad? El ministro. Pero fue a través de la ayuda de tu amigo. Entonces tú en lenguaje común dices, no, gracias a fulano que me ayudó, obtuve esto.
Y eso no significa que no reconozca la acción de aquel que tenía el verdadero poder para actuar. Entonces, muchas veces cuando hablamos de esta manera con respecto a la Virgen María, la gente se escandaliza. Dice, oye, la Virgen de Guadalupe es tan milagrosa. O aquí tenemos la Virgen que me obtuvo tal gracia o tal milagro, ¿no? O la Virgen me hizo tal cosa. Entonces, alguien que simplemente quiere, diríamos nosotros, desacreditar la fe católica, comienza a decir, ve, ahí vemos claramente, ahí está hablando mal. ¿Ve? ¿Viste cómo dice? Eso es, la gloria es solo para Dios. Entonces, no es más que una tergiversación de lo que se está hablando en lenguaje común. Posiblemente esta persona, usted le pregunta, ¿tú piensas, tú no le vas a dar las gracias a Dios por esto que te dio? ¿O solo a la Virgen? Por supuesto a Dios, que todo se lo... Pero estamos hablando de un lenguaje coloquial, común, que no siempre se tiene que hablar de manera teológica. Entonces sí, eso es algo que tenemos que tener muy, muy claro. Entonces, ahora, dicho esto, vamos a ver con la última aclaración mariana que tenemos para el día de hoy. Y es la aclaración de que toda la enseñanza de la Virgen María es cristocéntrica. Y aquí partamos de un principio que es muy, muy importante. Y es el siguiente. Miren, en nosotros, cuando muchas veces, cuando las personas hablan acerca de la Virgen María, la presentan de manera autónoma, la presentan de manera como si fuera un ser aparte, en el cual nosotros lo presentamos a la Virgen de manera separada de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, de la Santísima Trinidad, y que la ponemos como algo diferido. Sin embargo, lo que ocurre muchas veces, y esto lo tenemos que comprender, que efectivamente nosotros, y esto es parte de nuestro conocimiento, nosotros para poder estudiar algo o para poder hablar de algo, muchas veces tenemos que segmentarlo, aunque no podemos, tenemos que hacerlo con cuidado, pero para poder entender. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del ser humano, nosotros somos, miremonos nosotros mismos, nosotros somos una unidad. Dígame cuándo actúa el alma, cuándo actúa el cuerpo, cuándo actúa la inteligencia y cuándo actúa la voluntad. Separe usted en una acción qué es razón, qué es voluntad, cuándo actúa el alma, qué decidió el alma, qué decidió el cuerpo. ¿Verdad? Que somos una unidad. Entonces, por lo tanto, pero sin embargo nosotros para como un objeto de estudio hablamos del alma, hablamos del cuerpo, hablamos de inteligencia, hablamos de voluntad. A partir de ahí nosotros tenemos que ir entendiendo de que cuando hablamos de la Virgen María, a veces de manera única y separada, lo que hacemos fundamentalmente es hacer esa separación para entender, comprender, estudiar un poco más la Virgen María como ser humano, como persona. Pero eso no significa que todo lo que decimos de la Virgen María no es en referencia directa a Jesucristo. Porque todas las gracias, privilegios, dones que han sido adornadas nuestra Madre, la Virgen María, ha sido en función de su relación única y especialísima que Dios Padre quiso que ella tuviera con el Verbo encarnado, nuestro Señor Jesucristo. A partir de ahí, todo lo que se dice de la Virgen María es en función de esta relación única y particular. De hecho, algunos teólogos dicen que todo lo que se dice de la Virgen María nace de el primer dogma, que es María, Madre de Dios, donde se establece esa unión de ella con el Verbo. Entonces, por lo tanto, es importante que tengamos muy presente que cuando nosotros hablamos y pareciera que estamos hablando de manera aislada o separada de la Virgen María, no lo hacemos en función de una separación artificial, sino que lo hacemos en función efectivamente de esta relación que permite que podamos verla. Entonces, todo lo que decimos de la Virgen María
hace relación directa a nuestro Señor Jesucristo. Una devoción por excelencia de nuestra devoción mariana, el Santo Rosario. Y el Santo Rosario, que son fundamentalmente Padre Nuestro y Ave Marías con glorias rezados, tiene como centro la meditación, la profundización del misterio de Cristo. Entonces sí, el rosario es una muestra de esta realidad. Dicho esto, hermanos, entonces podemos resumir de que hoy compartimos con ustedes esto que podría ser, como diríamos nosotros, como la base para poder nosotros seguir hablando sobre los misterios o los dogmas marianos. Muchas de las enseñanzas de nuestra iglesia son tergiversadas y muchas veces porque no tenemos una base y un fundamento específico. Entonces, dicho en pocas palabras, tenemos 4 aclaraciones que ya hemos aprendido por la experiencia ya de estar lidiando con esto de la apologética y que son tan seguidas. 1, la Virgen María no es una diosa. 2, la Virgen María es una sola, a pesar que hay diversas advocaciones. 3, la Virgen María no hace milagros, sino que solo intercede. 4, todo lo que decimos de la Virgen María es en función de Cristo, es cristocéntrica. Una espiritualidad mariana con estas 3 aclaraciones va a tener una espiritualidad mariana sana, una espiritualidad mariana. Ahora, una última realidad. Si usted se da cuenta, se da cuenta de esta realidad, muchas personas calumnian la espiritualidad mariana diciendo que las personas abandonan a Cristo o no le dan culto suficiente a Cristo porque están muy ocupados de la Virgen María. ¿Qué ocurre? Nosotros sabemos de que la espiritualidad mariana es la que nos lleva más cercanamente a Cristo y lo voy a explicar por qué. La palabra de Dios dice, ¿por qué permanentemente está en mis mandamientos en tu boca? ¿Por qué repites mi ley una y otra vez y no me obedeces? Dice la palabra, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre Celestial. Entonces, hay muchas personas que se la pasan hablando de Cristo, 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 gloria a Dios, aleluya, bendito sea, pero no obedecen lo que Cristo dice. ¿Cuáles son los verdaderos discípulos? ¿Cuáles son mi Padre? Dice el Señor, ¿cuáles son mi Padre, mi madre y mi hermano? Los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Esos son mi Padre y madre. Entonces no se trata de estar repitiendo el nombre del Señor o todo el tiempo diciendo el Señor, sino obedecerle. Entonces los verdaderos devotos de la Virgen María son verdaderos, no solo oidores de la palabra de Dios, sino que son obedientes a su palabra, porque el camino de la espiritualidad mariana lleva a eso, a una verdadera obediencia a nuestro Señor, que es lo que le agrada a Dios. A Dios no le agrada un pueblo que se la pase repitiendo su nombre. Dice en el Antiguo Testamento, decía, ya me tienen harto sus sacrificios. ¿Acaso ustedes creen que me satisfacen los carneros o es que acaso yo no soy dueño de todo el universo? La leña no alcanza para el sacrificio, decía en el Antiguo Testamento, y las carneros no alcanza para los sacrificios, para que el Señor. Entonces, el Señor lo que quiere es nuestro corazón, nuestro amor y nuestra obediencia. Entonces, la espiritualidad mariana nos lleva por ese camino de la obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Así como la Virgen María nos enseñó con su ejemplo a decir, hágase en mí según su palabra, y también después le enseñó al decirnos, hagan lo que Él les diga, y dio obediencia, ejemplo de obediencia en toda su vida, y finalmente asociándose en el martirio de la cruz. Con tantas y tantas formas nos ha mostrado a través de la historia caminos para
ser lo más fielmente posible a las enseñanzas de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, efectivamente el camino mariano es un camino para hacer lo que el Señor quiere, que le escuchemos y que le obedezcamos. Entonces, por eso se le dice el camino mariano o el camino de la espiritualidad, un camino por excelencia para encontrar. Entonces no creamos que aquellos que se la pasan hablando, bendito Dios, gloria a Dios, aleluya, el Señor es grande, el Señor es maravilloso, todo lo puede en Cristo que me fortalece, pero al final no obedecen, no son fieles a la palabra, entonces de nada o poco les sirve. Como dije, para eso dice Mateo 7:21, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre Celestial. Por lo tanto, los verdaderos marianos, los verdaderos que viven la espiritualidad mariana, el amor a la Virgen, van a encontrar ese camino de obediencia a nuestro Señor. Por eso que se le considera un camino por excelencia. Muy bien, hermanos, ha sido un verdadero privilegio compartir con ustedes un programa más de apologética. La verdad los hará libre. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron hoy viernes a esta hora a través de las diferentes páginas de hermanas que estamos unidos a través de este apostolado. Información. Esperamos, Dios mediante, continuar, si lo permite nuestro Señor, todos los viernes de 4 en adelante, compartiendo con ustedes diversos tópicos sobre nuestra fe, sobre todo desde el ángulo de la defensa o a la aclaración de aquellas creencias y prácticas católicas mal comprendidas hoy en día. Ha estado con ustedes su hermano Roquel Cárdenas desde acá, Panamá. No nos queda más que decirnos que nos vemos el próximo viernes, si Dios lo permite, y que el Señor los bendiga a todos. Hasta pronto.